dice, en un contrato de mandato, los ingresos que obtiene la mandataria son originados por el reembolso de gastos que le hace su mandante. No hay comisión. Estos ingresos deben tomarse como base para la autorretención del impuesto de renta y complementarios. Pues bueno, aquí creo que hay un problema de entendimiento porque los mandantes, si le entregan un dinero a su mandatario, primero recordemos cómo son los contratos de mandato. En los contratos de mandato hay una figura que se llama el mandante. Yo siempre uso como ejemplo los casos de los que dan en arrendamiento sus bienes raíces. Entonces, esos dueños de bienes raíces se convierten en el mandante que utiliza a una inmobiliaria, por ejemplo, la utilizan como su mandataria. Entonces, en las figuras del contrato de mandato existe el mandante y el mandatario. Aquí me están diciendo que es que el mandante le entregó unos dineros a la mandataria, pero que eran para reembolso de gastos y que supuestamente la mandataria está creyendo que eso lo va a tratar como un ingreso. No, los mandatarios, ¿sí?, si reciben dineros de los mandantes es para que puedan ejecutar las labores encomendadas a ese mandatario. El mandatario, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Los mandatarios tienen que ponerse a facturar los ingresos por cuenta de los mandantes, ¿sí?, o a cubrir los costos y gastos necesarios, por ejemplo, para la atención de esos bienes inmuebles o para el desarrollo del contrato para el que los vincularon. Entonces tiene que ponerse a cubrir los costos y gastos necesarios, ¿sí?, para atender esas operaciones, pero todos esos costos y gastos también son del mandante. Entonces, tanto los ingresos facturados por el mandatario le pertenecerán luego al mandante, como los costos y gastos que cubra ese mandatario le pertenecerán también al mandante. Eso lo explica el artículo 29 del decreto 3050 de diciembre de 1997, que quedó recopilado en el artículo 1.2.4.11 del decreto único tributario 1625 de 2016, y también el artículo 3 del decreto 1514 de 1998, recopilado ahora en el artículo 1.6.1.4.3 del decreto único tributario 1625 del 2016. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los mandatarios al final terminan administrando recursos que son de los mandantes. Cuando facturan ingresos que son del mandante, eso no es ingreso del mandatario, no. Y cuando están cubriendo costos y gastos que son de los mandantes, pues esos costos y gastos tampoco son del mandatario. Esos costos y gastos van a pertenecerle al mandante. Lo único que se le forma como ingreso al mandatario, al intermediario, en este tipo de operaciones es cuando ese mandatario cobra su comisión, cobra su honorario por haber atendido las operaciones en representación del mandante. Entonces, si el mandatario, ese es el único ingreso que se le debe formar, el de su comisión, el de su honorario, pues entonces ese es el único valor sobre el cual se debe estar practicando las nuevas autorretenciones a título de renta y complementarios que quedaron creadas en la ley 1819 y reglamentadas con el decreto 2201 de diciembre 30 del 2016, solo lo que sí es ingreso. Pero si un mandante le entregó dineros para que pueda empezar a desarrollar las operaciones, esos dineros que le entregó el mandante al mandatario para que pueda iniciar las operaciones, pues eso es un pasivo en la contabilidad de la mandataria y no tiene que reconocerlo como un ingreso, y por consiguiente no se tiene que estar haciendo este tipo de autorretenciones.